Mis hermanos, Dios les bendiga. ¿Cuántos están felices por estar acá? Quiero preguntar si se escucha perfectamente el sonido. Necesitamos que el sonido quede perfectamente para que los hermanos puedan escuchar y podamos aprender de la palabra de nuestro Dios. En esta clase, hermanos, vamos a usar pura Biblia y espíritu de profecía. Creo que estoy en una iglesia adventista del séptimo día. ¿Sí? ¿Somos adventistas del séptimo día? Ok. Entonces los adventistas del séptimo día hablamos a la ley y al testimonio. ¿Estamos de acuerdo? Ahora vamos a tener una clase profunda y sólida de Biblia. No vamos a contar historias, no vamos a contar anécdotas, vamos a usar pura Biblia. Así que, hermanos, quiero que se concentren porque estos temas ameritan una suprema concentración. Vamos a invocar la presencia de nuestro Dios para que Él sea el dirigente de esta clase. Vengamos de rodillas. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Agradecemos por esta hermosa oportunidad que nos das de predicar tu palabra aquí en la iglesia de La Esperanza en Jalapa. Gracias porque has permitido que tu siervo pueda presentar este tema que tiene que ver con verdad presente y con eventos finales. Bendice nuestro intelecto para que podamos estar atentos a tu palabra. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, saben de que predicar el evangelio es predicar doctrina. Cuando usted predica doctrina, está predicando el evangelio. ¿Saben qué predicaba Cristo? Doctrina y profecía. Dice que cuando la gente le escuchaba, se admiraba de su doctrina. Pero también Cristo predicaba de profecía. Mateo 24. Explico esto, hermanos, porque muchas veces tenemos un concepto falso de evangelio. Creemos de que evangelio solamente es decirle a la gente, Cristo te ama. Pero eso no es evangelio bíblicamente. Evangelio es predicar enseñanza y doctrina. Pero la iglesia adventista del séptimo día tiene un conocimiento más profundo de la Biblia. Y en esta tarde vamos a estudiar la Biblia a profundidad. En la iglesia adventista hay dos posturas respecto a lo que es el pecado. Hay un grupo que sostiene de que el pecado es un estado y una condición, y que desde el momento que nacemos en este mundo ya nacemos pecadores, y que por lo tanto el pecado es imposible de vencer, y vamos a estar pecando hasta que Cristo venga. Es una postura que muchos predican dentro de la iglesia adventista, que es imposible vencer el pecado, que eso solamente lo pudo hacer Cristo, porque Cristo era diferente a nosotros. Pero hay otra postura que sostiene que el pecado no es una condición, ni tampoco es un estado, sino que es una elección. Esta otra postura sostiene de que el pecado sí se puede vencer. Y sostiene también de que el pecado no es una condición, sino que es una elección, que el pecado es transgresión de la ley. Noten que es bien diferente la postura. Una postura sostiene de que el pecado es un estado, una condición, y que nacemos pecadores, y que es imposible vencer el pecado porque el pecado es un estado, y que el pueblo de Dios va a estar pecando hasta que Cristo venga. La otra postura sostiene de que el pecado no es una condición, sino que es una elección que se decide en la mente y que por lo tanto sí se puede vencer.
porque el pecado es infracción de la ley. Y que por lo tanto el pueblo de Dios, antes de que cierre la puerta de la gracia, noten, antes de que cierre la puerta de la gracia, el pueblo habrá tenido que haber vencido el pecado. Ahora la pregunta es, ¿cuál de las dos posturas es la correcta y la que enseña la Biblia y el espíritu de profecía? La primera que dice que es imposible vencer el pecado, o la segunda que dice que sí es posible vencerlo. ¿Cuál de las dos es la correcta? La segunda. Hermanos, los felicito porque tienen la chispa encendida. Saben de que para venir acá a Jalapa, ayer hice un gran esfuerzo. El hermano que me fue a traer sabe el gran esfuerzo que hice. Así que dije yo, vale la pena. Porque a los hermanos de Jalapa les voy a ir a predicar comida sólida. Así que yo creo que la mayoría que estamos acá tenemos dientes para masticar. ¿Verdad que tenemos dientes? ¿O hay bebés acá? Hay bebés espirituales. Yo creo que todos tenemos dientes acá porque el alimento que vamos a comer es alimento sólido. Ahora, quiero que tomen sus Biblias porque vamos a estudiar la Biblia a profundidad. No vamos a leer, yo no vengo a leer. Los que ven mi canal en YouTube, mi canal se llama Apología Adventista, y de paso, si quieren aprender, suscríbanse a mi canal. Mi canal se llama Apología Adventista. Buen material, sólido, de profecía y doctrina. Los que me conocen saben de que no me gusta leer la Biblia, me gusta profundizar en ella. Según la Biblia, ¿qué es pecado? 1 Juan 3, 4 y 5. 1 Juan capítulo 3, versículo 4 al 5. Y de paso, la primera postura que acabo de mencionar, ¿sabe quién la predica? ¿O sabe quiénes la predican? Los católicos y los protestantes. Se le conoce como la doctrina del pecado original, doctrina católica romana. La iglesia adventista cree diferente. Y lo que voy a enseñar en esta tarde, en este púlpito adventista, lo sostiene nuestras 28 creencias adventistas, el comentario bíblico adventista y el espíritu de profecía. O sea, lo que voy a predicar aquí en el púlpito es lo que cree en sí la iglesia adventista del séptimo día. 1 Juan capítulo 3, versículo 4 al 5. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado ¿qué es? Infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado que en Él. Según la Biblia, ¿qué es pecado? Transgresión de la ley. La definición de pecado no la da un ministro, no la da una iglesia, no la da un gobernante político. La definición de pecado Dios la da a través de su ley. El pecado es infracción ¿de qué? De la ley. Ahora, aquí el apóstol Juan está usando dos palabras en griego. Una es armatía, que significa errar al blanco, y la otra es anomía, que significa sin ley. O sea, el pecado es errar al blanco, y los que practican el pecado son sin ley. Armatía y anomía. Según la Biblia, noten, según la Biblia, el pecado, ¿cómo inicia? ¿Cómo inicia el pecado? Aquí Juan claramente dice, el pecado es infracción de la ley. Pecar es infracción de la ley. Noten cómo dice el Conflicto de los Siglos, página 484, párrafo 1. Conflicto de los Siglos, página 484, párrafo 1. La única definición del pecado es la que da la palabra de Dios.
El pecado es infracción de la ley. Es la manifestación exterior de un principio en pugna con la gran ley de amor que es el fundamento del gobierno divino. La única definición. O sea, usted no se puede inventar otros términos de pecado. Un pastor, un teólogo, no se puede inventar otros conceptos de pecado, porque Dios ha dicho claramente en su palabra que el pecado es infracción de la ley. Yo conocí un anciano que decía que usar celular en la iglesia es pecado. Se inventan conceptos de pecado. Otro me decía que era pecado usar una corbata, que tendría que subir al púlpito sin corbata. O sea, se inventan conceptos de pecado. Ahora, es tan cierto, hermanos, que el celular yo lo puedo usar para ver cosas malas, pero también lo puedo usar para leer la Biblia o andar libros en mi celular. Ahora, yo les hago una pregunta. ¿Dónde está el pecado? ¿En la persona que lo usa mal o en el aparato? El diablo no se mete en los celulares ni en los televisores. El diablo se mete, vamos a ver cómo se origina el pecado. Ahora, vamos a ver qué es lo que dice el apóstol Santiago. Ya vimos que el pecado es infracción de la ley. Quebrantar cualquier mandamiento de los 10 es pecado. ¿Estamos de acuerdo? Porque el pecado es infracción de la ley, categóricamente. Pero ¿cómo inicia el pecado? ¿Cómo se crea el pecado? ¿Cómo surge el pecado? ¿O cómo comienza la infracción de la ley? Santiago capítulo 1, versículo 13 al 15. Vimos de que Elena de White dice que el pecado es una manifestación exterior de un principio que está en pugna con la gran ley de amor. O sea, antes del pecado ser transgresión de la ley, ¿qué es? ¿O dónde inicia el pecado? ¿Cómo comienza el pecado? Necesito, hermanos, que este tema pueda quedar claro para que no vayan a estar confundidos y vayamos a estar predicando un evangelio católico o evangélico en nuestras iglesias, porque muchos hermanos, por falta de conocimiento, están predicando en los púlpitos teología evangélica y católica. Y como adventistas del séptimo día, tenemos que desmantelar esta herejía del pecado original. ¿Cómo inicia el pecado? ¿Será que peco por nacer? ¿Será que cometemos pecados por nacer en este mundo? No. Esta teología del pecado original ataca a Cristo, porque de entender que Cristo por nacer en este mundo se hizo ¿qué? Pecador. Hay que ser analíticos. Nadie peca por nacer, porque el pecado es una elección. Es claro que cuando nacemos en este mundo heredamos una tendencia al mal, una naturaleza humana pecaminosa, pero esa no es excusa para pecar, porque el pecado es una elección. ¿Cómo inicia el pecado? Santiago capítulo 1, versículo 13 al 15. Hermanos, ¿vamos bien hasta acá? ¿Cómo inicia el pecado? Santiago capítulo 1, versículo 13 al 15. Lo lamento por los hermanos que no vinieron, porque este conocimiento vale oro. Santiago capítulo 1, versículo 13 al 15. Cuando alguno es tentado, pregunto, hermanos, ¿es pecado ser tentado? No. La tentación no es pecado. ¿Cuál es el pecado? Ceder a la tentación. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por mal. Ni Él tienta a nadie. ¿Quién es el tentador?
el diablo. Ahora, noten cómo dice ahora Santiago, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. Pregunto, antes de cometer un delito o una mala acción, ¿dónde se pensó? ¿Dónde inicia el pecado? El mal deseo, la concupiscencia, ¿dónde inicia? ¿En los dedos? ¿En las uñas? En la mente. Por ejemplo, alguien que quiere cometer adulterio con una hermana, ¿dónde lo pensó? En la mente. El asesino, ¿dónde pensó quitarle la vida a su hermano? En la mente. Cuando alguien ya no quiere venir a la iglesia, ¿dónde lo pensó? En la mente. Cuando una hermana quiere ponerse una minifalda para venir a la iglesia, ¿dónde lo pensó? ¿Dónde lo pensó? En la mente. Note que todo inicia en la mente. Por eso es que dice Elena de White que es la manifestación de un principio en pugna que está en contra de la ley de Dios. O sea que el pecado, antes de ser una acción, es una intención en la mente. Es aquí que inicia el pecado, en la mente. Si inicia aquí el pecado, la pregunta es, ¿dónde debe de cortarse? En la mente. ¿Lógico? Ahora, esto se pone más interesante. ¿Están atentos, hermanos, todavía? Miren, hermanos, disculpen que algunas veces sea algo muy directo y muy fuerte para decir las cosas, pero lo digo con amor. ¿Saben qué es mi forma de predicar? Es así, pero no es que esté enojado. Un hermano me dijo, el hermano Rafael Díaz, mira que esté enojado. No, hermano, no es que esté enojado, no, que así es mi forma de predicar. Quiero que se agarren de sus sillas porque se pueden caer, porque lo que viene es un terremoto. Agárrense. No quiero que se van a caer. Y después me vayan a echar la culpa a mí que por culpa mía se fracturaron una mano o un pie. ¿Han agarrado? ¿Cuántos creen de que por ver y oír se peca? ¿Cuántos creen de que por ver y oír se peca? Quiero defraudarlo. Si usted cree que por ver y oír pecamos, esa es una frase diabólica. Nadie peca por ver y oír. ¿Han escuchado ustedes, hermanos, que cuando están orando dicen, Señor, perdónanos, porque por ver y oír pecamos? ¿Cuántos han escuchado esa oración? Frases apóstatas. ¿Estoy pecando por verlos a ustedes? ¿Verdad que estoy pecando por verlos a ustedes? Esa es una frase diabólica. Saben de que por eso es que tenemos que, a la hora de estar orando, tenemos que concentrarnos, porque hay hermanos que dicen cosas que no deben de decirlas en las oraciones. Por ejemplo, hay hermanos que dicen, Señor, te pido que le apresures el paso al hermano para que venga ligero a la iglesia. Ya imagino Dios reempujando al hermano para que venga ligero. El hermano que vino tarde porque se levantó tarde. Y aunque usted ore, el hermano va a venir a la misma hora. Señor, te pido que le apresures el paso al hermano. Palabras maldichas que no debemos decirlas. Ahora, ¿cuándo es que se peca? Mateo capítulo 5, versículo 27 al 28. Mateo capítulo 5, versículo 27 al 28. Estoy leyendo Mateo capítulo 5, versículo 27 al 28. ¿Oíste que fue dicho, no cometerás qué? Adulterio? Estoy leyendo Mateo 5, versículo 27 al 28. ¿Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio? Pero yo digo,
que cualquiera que mira a una mujer ya pecó. ¿Verdad que por mirar a una mujer se peca? Si alguno mira a una mujer, ¿para qué? Para codiciarla. No es simplemente mirarla, sino para codiciarla. Ya adulteró, ¿a dónde? En su corazón, sinónimo de mente. ¿Qué profeta, mejor dicho, qué rey cometió un terrible pecado? Ya saben de quién voy a hablar. Y David no solamente cometió un pecado, sino muchos pecados. Ahora, quiero que se concentren, hermanos, porque algunas veces digo preguntas que se necesita que se piense mucho, porque necesito que eche su mente a trabajar. ¿Cuántos creen de que David hubiera pecado si hubiese visto a Betsabé bañándose accidentalmente por primera vez? ¿Puede pasar eso que podemos ver accidentalmente a una mujer desnuda? Cuando vamos a la playa, cuando andamos en la calle. ¿Cuál fue el problema de David? No fue simplemente por verla, sino porque codiciarla. O sea que lo que pasó con David es de que en su mente empezó ¿qué? A trabajar. Los ojos simplemente fueron una ventana. Ahora, yo les hago una pregunta. ¿Cuántos creen de que Betsabé sabía de que alguien la estaba mirando? Si usted lee en todo el capítulo, Betsabé se bañó sin saber que alguien la estaba mirando. Otra pregunta, ¿cuántos creen de que David se quedó en el palacio para ver a Betsabé? Tampoco. Ahora, vamos a ver que si David hubiese visto accidentalmente a Betsabé bañándose y hubiese cortado el pecado, no hubiese llegado hasta donde llegó. Pero ¿qué es lo que pasó con David? Noten cómo el pecado empezó a trabajar en la mente de David. Mandó a preguntar, ¿quién es esa mujer? ¿Por qué estaba preguntando? Mandó a preguntar. Es la esposa de tu mejor guardia, Uría. Y no solamente le bastó preguntar quién era, sino que la mandó ¿qué? A llamar. Mire cómo el diablo está trabajando en la mente del rey David. ¿Verdad que la mandó a llamar para darle un regalo? O para darle el trabajo de diaconisa en el templo, ¿va? No, ustedes saben qué es lo que pasó. Y con el tiempo, ¿qué es lo que pasó? ¿Verdad que las pancitas a las mujeres no les crece del aire? Sale a luz el pecado. Y cuando se vio en aprieto, ¿qué es lo que hizo? Mandar a matar ¿a qué? A su mejor guardia. Porque el pecado es una elección aquí en la mente. Ahora, vamos a ver lo siguiente. Esta cita de Elena de White, cuando la leí la primera vez, me impactó. Porque el pecado no es una condición, sino que es una elección que se decide en la mente. Usted y yo decidimos quebrantar la ley en la mente. Es una elección. Mente, carácter y personalidad, tomo 2, página 447. Repito la cita, mente, carácter y personalidad, tomo 2, página 447. O sea que el diablo conoce nuestra debilidad y puede sugerirnos un mal pensamiento para que practiquemos el pecado.
No sé cuál sea su debilidad. El diablo la conoce y por allí lo va a tentar. La tentación no es pecado. El pecado es ceder a la tentación. Noten, repito la cita. Hay pensamientos y sentimientos sugeridos y fomentados por Satanás que molestan aún a los mejores hombres. Pero si no se les alberga, ¿qué es albergar? Acariciar. Pero si no se les alberga, si se les rechaza por odiosos, el alma no se contamina con la culpa y nadie recibe la mancha de su influencia. O sea que el diablo a usted lo puede tentar con la peor tentación que exista, pero ¿de quién depende si la recibe o no? De nosotros. Pregunto, ¿se puede vencer el pecado? Claro que sí. Húyele como la lepra a esos predicadores que están enseñando que es imposible dejar de pecar. Es la voz del dragón. ¿Cuántos creen de que Cristo fue tentado? Y muchas veces. Pregunto, ¿Cristo fue tentado como Dios o como hombre? Como hombre, porque Dios no puede ser tentado. Noten cómo dice Hebreos capítulo 2, versículo 17 al 18. Hebreos capítulo 2, versículo 17 al 18. Hablando de nuestro Señor y Salvador, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. Interesante. Debía ser semejante en todo a sus hermanos. O sea que Cristo fue tentado como nosotros, sí. Para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote, en lo cual a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso ¿para qué? Para socorrer a los que son tentados. Pregunto, ¿hay victoria en Cristo para vencer el pecado? ¿Hay victoria en Cristo para tener frenada nuestra carne? Claro que sí. Ese es el evangelio, que en Cristo hay victoria. Aquí va una pregunta más que levanta pleito. ¿Se puede vivir sin pecar en este mundo? No quiero responder, yo quiero que me respondan ustedes, porque ustedes también leen la Biblia como yo la leo. ¿Se puede vivir sin pecado en este mundo? ¿Qué dicen ustedes, hermanos? Respóndanme. No tengan miedo a responder. Así como levantamos la voz cuando andamos en esas caravanas de los políticos, también hablen aquí en la iglesia. ¿Hay poder en Cristo para vivir una vida santa aquí en esta tierra? ¿Hay poder? Ese es el evangelio bíblico. Hebreos capítulo 4, versículo 15 al 16. Hebreos capítulo 4, versículo 15 al 16. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo. ¡Wow! En todo. Según nuestra semejanza, pero sin pecado. Ahora, le puedo dar una información que vale oro. Saben que ustedes son bienaventurados porque están recibiendo un conocimiento que no lo voy a escuchar en cualquier parte. Este es material que vale oro. Dice el texto que Cristo fue tentado en todo. ¿Y qué es todo? Todo. Si dice todo, es todo. ¿Cuánto creen de que el pecado, el chisme es un pecado? ¿Es pecado el chisme? Sí. ¿Por qué levantar falso testimonio? Correcto. ¿Será que Cristo fue tentado con el licor? Porque el texto dice todo. Y todo es todo.
¿Será que Cristo fue tentado con droga? ¿Será que Cristo fue tentado en cualquier pecado que usted se le pueda unir a la mente? ¿Será que Cristo fue tentado en todo? Les explico, hermanos, qué significa la palabra todo. Quiero que anoten esta información. ¿La están anotando? Les voy a explicar qué significa teológicamente tentado en todo. Les voy a poner una comparación algo mundana para que comprendan lo que quiero decir y qué significa la expresión todo. Supongamos de que alguien en una isla esté sin comida por 40 días. ¿Saben qué significa eso? No comer por 40 días, ni beber agua. Una hambre colosal. Son 40 días. Y de repente aparece un barco y el náufrago, medio moribundo, ve que se baja del barco una señorita bien atractiva, con una minifalda, bien sensual, y con un plato de comida. Yo les hago una pregunta. Ese personaje que ya está por morirse de hambre, ¿por quién se va a decidir? ¿Por la mujer o por el plato de comida? No quiero que se concentren, por favor, hermano. ¿Cuál tentación es más fuerte? ¿La tentación de la comida o la tentación sexual? ¿Alguien se puede morir sin tener relaciones sexuales? No. Pero por no comer, se muere. ¿Saben por qué el diablo no tentó a Cristo con una mujer en el desierto? Porque esa tentación es menor a la tentación de la comida. Y Cristo, al vencer en la tentación de la comida, venció en las tentaciones menores. Y en ese sentido, Cristo es tentado en todo. Aunque Cristo literalmente no fue tentado con una mujer, pero al vencer en la tentación más grande, que es del apetito, venció automáticamente en toda. ¿Saben de que el diablo a la humanidad, cómo la está matando? ¿Por medio de qué? Del apetito. Aquí es donde entra la reforma pro salud. ¿Saben por qué que el diablo no le gusta la reforma pro salud? El diablo odia la reforma pro salud porque el diablo quiere matar a la humanidad con el apetito. Cánceres, diabetes, tanta enfermedad que se está creando por lo que se ingiere, por la comida. Porque la tentación de la comida es más fuerte que cualquier tentación. ¿Por qué creen ustedes de que el diablo tentó a Cristo por medio del apetito? Si eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Porque el diablo sabía, el diablo, hermanos, podemos decir de que es necio. Él creía en su mente, y eso lo corrobora el Espíritu de profecía. Él pensó, así como hice caer al primer Adán, voy a hacer caer ¿a qué? Al segundo Adán en la comida. Pero Cristo venció. Ahora, aquí viene lo interesante. Si Cristo fue tentado en todo como nosotros, pero sin pecado, tenemos que analizar por qué Cristo nunca pecó. ¿Por qué si Cristo fue tentado como nosotros, no como un superhombre ni como Dios, sino como nosotros? ¿Por qué Él nunca pecó? ¿Cuál fue el secreto de la victoria de Cristo?
¿Cómo venció Cristo al diablo? ¿Como hombre o como Dios? Como hombre. En la cruz, ¿Cristo murió como Dios o como hombre? Como hombre, porque Dios no puede morir, porque es inmortal. Pero la pregunta es, ¿cuál fue la victoria o el secreto de la victoria de Cristo para poder vencer al diablo y mantenerse en esta tierra sin mancha? ¿Cuál fue el secreto? Otra pregunta. ¿Por qué Cristo hacía los milagros? ¿Por qué era Dios o por qué era hombre? Quiero que se concentren porque las preguntas son preguntas que se necesita pensar. ¿Cristo hacía los milagros como Dios o como hombre? Otra pregunta. ¿Quién resucitó a Cristo? ¿Él mismo o otro lo resucitó? Aquí otra pregunta, quiero que piensen. ¿Lo estoy poniendo a pensar? ¿Están pensando? Aquí otra pregunta. ¿Cristo en esta tierra pensó como Dios o como hombre? Y quiero decirles, hermanos, que todo lo que Cristo hacía no lo hacía Él. ¿Sabe quién lo hacía por medio de Él? El Padre. Porque Cristo en esta tierra vivió como hombre dependiente del Padre. Todo lo que Cristo sabía es porque el Padre se lo informaba. Los milagros era el Padre haciéndolos a través del Hijo. Inclusive la resurrección de Cristo no fue a sí mismo que resucitó, porque un hombre no puede hacer eso. ¿Quién resucitó a Cristo? Fue el Padre. Ustedes van a decir, hermano, pero dice Juan 11, 25, que Cristo dijo, yo soy la resurrección y la vida. Entonces Cristo él solo se resucitó. Pero el versículo siguiente dice, y este mandamiento lo recibí ¿de quién? Del Padre. O sea que Cristo todo lo que hacía, lo hacía ¿por qué? Porque estaba en estrecha comunión con el Padre y era el Padre que lo hacía a través del Hijo. Se lo voy a demostrar que Cristo mismo dijo que lo que hacía Él, lo hacía porque el Padre estaba en Él. Juan 5:19. Juan 5:19. ¿Vamos bien hasta acá, hermano? Juan 5:19. Respondiendo entonces Jesús y les dijo, de cierto digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer el Padre. Porque todo lo que hace el Padre hace también ¿qué? Lo hace igualmente el Hijo. O sea, todo lo que hacía Cristo, ¿por qué lo hacía? Porque el Padre estaba en Él. ¿Por qué Cristo oraba? ¿Quiénes son los que oran? Los que necesitan poder para vencer. ¿Cuánto creen de que Cristo ayunaba? Sí. Dios no necesita ayunar. Dios no necesita orar. Pero Cristo oraba porque estaba ¿qué? En condición de hombre. Cristo dijo, ni el Hijo sabe el día de la hora. ¿Cómo así? Ni el Hijo. Los testigos de Jehová dicen, ¿se dan cuenta? Cristo no es Dios, porque dice Él que ni Él mismo sabe el día ni la hora de su venida. Entonces Cristo no es Dios, dicen los testigos de Jehová. Lo que no entienden que esas expresiones de Cristo las está diciendo en calidad de hombre. ¿Cuánto creen de que Cristo como Dios comparte los mismos atributos que el Padre? Cristo como Dios posee los mismos atributos que el Padre. Dice Pablo,
porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y Juan 1:1 dice, y el verbo se hizo ¿qué? Carne. ¿Y el verbo era quién? Dios. Pero esas expresiones, ni el Hijo se refiere en calidad de hombre. Juan 5:30, noten cómo dice. Juan capítulo 5, versículo 30. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Wow, hermano. Entonces, estos milagros, cuando decía a los huracanes que se pararan, ¿quién lo hacía? El Padre haciéndolo a través del Hijo. Interesante. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Ahora entendemos por qué Cristo venció. ¿Por qué Cristo pudo vencer las tentaciones del diablo? Porque se tomó de la mano ¿de quién? De su Padre. Pregunto, ¿podemos hacer eso nosotros? ¿Cuánto creen de que podemos hacer eso nosotros? ¿Saben de qué Cristo demostró? Al venir a esta tierra, demostró que todo hijo de Adán, por débil que sea, si se toma de la mano del Padre, va a poder vencer como Cristo venció. Ese es el Evangelio. ¿Saben de que lo que estoy predicando, las iglesias evangélicas lo desconocen? Enseñan de que Cristo venció porque era diferente a nosotros. Evangelio tuerto y católico. Escuchen, lamento mucho que muchos ministros y muchos predicadores desde los púlpitos están predicando puro pecado original. Y como los hermanos no conocen estos temas, amén, le dicen a los hermanos. Evangelio católico, que ataca el santuario, ataca el carácter de Cristo, ataca todas las doctrinas de la iglesia adventista, las ataca esa doctrina. Porque si creemos de que vamos a estar pecando hasta que Cristo venga, el diablo quiere que nos perdamos. Esa doctrina diabólica ataca el santuario. Mira el diablo lo que quiere. El diablo por eso es que estos temas los odia. Ahora, les dije que vamos a usar Biblia y espíritu de profecía. ¿Estamos de acuerdo? Yo soy adventista el séptimo día hasta los tuétanos de los huesos. Conozco la doctrina y la teología adventista. Por eso es que cuando alguien está predicando un error, me pica la lengua por refutarlo. Y en mi canal tengo mucho que refutado. Y sabe, hermano, yo me da risa porque hay algunos hermanos que me dicen, tienen miedo de confesar en público que tengo la razón, así que me escriben por mensaje y me dicen, usted tiene la razón, me dicen. Pero son cobardes porque no quieren confesarlo en público, que es verdad lo que estoy diciendo. La teología católica del pecado original ataca todo el santuario, ataca los mensajes de los tres ángeles, ataca los mandamientos de Dios. Porque si creemos de que el pecado es un estado, entonces es imposible vencerlo. Y alguien puede decir, una prostituta puede decir, es imposible dejar este vicio porque así nací. Pregunto, ¿será verdad que nacemos con malas mañas? ¿Será que los borrachos nacieron borrachos? ¿Verdad que cuando un borracho, verdad que cuando nació el niño traía la pacha de guaro en la boca? ¿Verdad? ¿Cómo nacen los niños? Inocentes. ¿Saben de qué hay hermanos que les gusta justificar el pecado? Dicen unos así, mira hermano, ¿y por qué no se congregan en la iglesia adventista? Fíjese hermano de que
el patrón no me da el sábado para congregarme. Y yo tengo necesidad de trabajar para alimentar a mi familia. Hermano, ¿y por qué su hijo se fue a depravar en Estados Unidos? Fíjese que esa nación es una nación corrompida. Hay mucha maldad ya. Hermano, mire, ¿y usted por qué se saltó al cerco, al cerco de la mujer del vecino? ¿Por qué hizo eso? Fíjese, hermano, que la mujer me provocaba y no tuve otra alternativa. Porque si no lo hacía, me iba a decir que era del otro bando. Cuando a alguien le gusta el licor, ¿por qué se le toma el licor? ¿Porque el diablo lo forzó o porque él quería tomártelo? O sea, el pecado es una elección. Yo decido pecar o no. Tiene que ver aquí con la mente. ¿Cuánto creen de que el diablo, para poder pecar, nos agarra de las manos y los tira al suelo y nos hace una llave china para que pequemos? ¿Verdad que el diablo hace eso? ¿Qué pasará si el diablo hiciera eso con nosotros? Dice el Espíritu Profecía que si el diablo nos forzara a pecar, Dios mandará una legión de ángeles para protegernos. Pero el diablo no los fuerza a pecar, el diablo solamente tienta. ¿De quién decide pecar o no? De nosotros. Somos nosotros los culpables de hacer lo malo. Deje de andar echando la culpa al diablo. Porque el diablo lo que hace es poner la tentación, pero no lo fuerza a pecar. ¿Estamos de acuerdo? Les voy a leer 3 preciosas citas del Espíritu de Profecía que hablan cuál fue el secreto de la victoria en Cristo. ¿Por qué Cristo pudo vencer? Les voy a leer 3 citas del Espíritu de Profecía donde nos dice cuál fue el secreto de la victoria de Cristo. Cristo no venció como Dios, sino que venció como hombre, dependiente del Padre. Mensaje selecto, tomo 3, página 158, párrafo 1. Tened en cuenta que la victoria y la obediencia de Cristo es la de un verdadero humano. ¡Wow! ¡Qué tremendo, como dice esta mujer! O sea, Cristo venció como también nosotros podemos vencer si nos tomamos de la mano del Padre. No importa cuál sea su lucha, hermanos, no importa cuál sea su debilidad, pero yo les traigo una noticia, que en Cristo se puede vencer. No importa lo que su debilidad, no importa su pecado, en Cristo hay victoria para poder vencer. Y Cristo lo demostró. Noten esta otra cita. Instructor de jóvenes del 25 de abril de 1901, escrito por Elena de White. El poder de la deidad del Salvador estaba oculto. ¡Wow! O sea que en Cristo estaba la divinidad, pero esa divinidad la ocultó en un tabernáculo humano. Para vivir en esta tierra como hombre, dependiente del Padre, Cristo jamás usó su poder. Repito la cita. El poder de la deidad del Salvador estaba oculto. Venció en la naturaleza humana, dependiendo de Dios para obtener el poder. ¡Wow! ¿Cuántos dicen amén? Estas citas me impactan, hermanos, y me emocionan estas citas. Esta mujer tenía luz de Dios. ¿Cuántos creen que esta mujer tenía luz de Dios? Noten esta otra cita. Manuscrito liberado, tomo 1 de 1892. La obediencia de Cristo a su Padre fue la misma obediencia que se exige del hombre. ¿Cómo? La obediencia de Cristo a su Padre fue la misma obediencia que se exige del hombre. Qué tremendo, qué radical es esta mujer. El hombre no puede vencer las tentaciones de Satanás sin que se combinen con el poder divino.
con su agente humano. Así sucedió en el caso de Cristo. ¿Qué pasó con Cristo? Su humanidad se unió con el poder del Padre para poder vencer. Eso mismo debemos de hacer nosotros para poder vencer. Así sucedió en el caso de Cristo. Podía aferrarse al poder divino. No vino a nuestro mundo para obedecer como un Dios menor a un Dios mayor, sino como un hombre para obedecer la santa ley de Dios. Noten cómo vino como hombre para demostrarle al universo que sí podemos obedecer. Aún viviendo en este mundo caído, podemos obedecer, y Cristo lo demostró. Por eso es que Cristo es nuestro ejemplo, dice la cita. El Señor Jesús no vino a nuestro mundo para revelar lo que podía ser un Dios, sino lo que podía ser un hombre por medio de la fe y el poder de Dios para fortalecerse en cada emergencia. ¡Wow! El hombre debe ser participante de la naturaleza divina y vencer por medio de la fe cada tentación que lo acose. Entonces la pregunta es, ¿por qué Cristo pudo vencer? Porque se aferró del poder divino. ¿Podemos hacer eso nosotros? La pregunta es, ¿por qué aún pecamos? ¿Por qué aún siendo cristianos seguimos pecando? ¿Por qué pecamos? ¿Por qué hacemos un voto cuando lo vamos a bautizar de serle fiel a Dios y cometemos pecado? ¿Saben cuál es la clave? ¿Saben cuál es la respuesta? Porque nos apartamos de Cristo. El hombre peca porque nos apartamos de Cristo. Esa es la clave. Con Cristo no se puede pecar. Eso dice la Biblia. El que está en Cristo no puede pecar, dice Santiago y Juan. ¿Se acuerdan por qué los discípulos mantenían un pleito constante? ¿Por qué discutían muy a menudo los discípulos? ¿Por qué? Querían ser que el mayor, por eso discutían. Y dicen los evangelios de que, saben que para discutir, miren cómo es el pecado. Para discutir eso, ¿saben que dice que se quedaban atrás? ¿Cuántos han leído ustedes eso? Se quedaban atrás, porque cerca del maestro no podían discutir eso. Así Cristo les decía, ¿y qué venían discutiendo? Porque en Cristo no se puede pecar. Es imposible pecar en Cristo. Eso me enseña la Biblia. El ser humano quebranta la ley porque se aparta de Cristo. Porque en Cristo no se puede pecar. Noten cómo dice el libro de Hebreos hablando de Cristo. Hebreos 7:26. Hebreos capítulo 7, versículo 26. Porque tal sumo sacerdote nos convenía santo, inocente y sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. ¿Cómo se mantuvo Cristo aquí en esta tierra? Apartado de los pecadores, santo, inocente, sin mancha. Ahora, ¿qué es sin mancha? Dice el comentario bíblico adventista que esta expresión sin mancha significa puro en el sentido religioso y moral. O sea, Cristo se mantuvo sin mancha, o sea que se mantuvo obediente a la ley de Dios aquí en esta tierra, sin mancha. No se contaminó, hablando moralmente. Aquí dice, sin mancha, apartado de los pecadores. Noten que Cristo se relacionaba con los pecadores, pero no hacía lo que ellos hacían. Es bien importante que completamos eso. Ahora, noten cómo dice el apóstol Juan, que si nos tomamos de la mano de Cristo, podemos también vencer. 1 Juan capítulo 3, versículo 8 al 9. El que practica el pecado es del diablo,
porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que ha nacido de Dios, ¿qué dice? No practique el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede ¿qué? Hermanos, ¿están leyendo conmigo? 1 Juan capítulo 3, versículo 8 al 9. Ahora voy por el versículo 9. Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede ¿qué? Los que están en Cristo no pueden ¿qué? Pecar. Categórico esto, hermano. El que está en Cristo no puede pecar. Interesante. Porque es nacido de Dios. Judas 1:24. En Cristo hay victoria para vivir en este mundo una vida santa y sin mancha como Cristo. Judas 1:24. Y aquel que es poderoso para guardarlo sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Pregunto otra vez. ¿Podemos vivir en este mundo una vida santa, apartado del pecado? ¿Se puede vivir en este mundo una vida santa? No lo que digo yo, según lo que dice la Biblia. Sí. ¿Conocen un versículo que dice, casi lo puedo todo en Cristo que me fortalece? ¿Conocen ese versículo? Casi lo puedo todo en Cristo que me fortalece. Es una afirmación categórica. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora, para terminar, ustedes han oído hablar de la TUC. De la TUC. T-U-G. La teología TUC. Nunca han oído hablar de eso ustedes. TUC son siglas. Teología de la última generación. La TUC. Saben de que la mayoría están en contra de esta doctrina. Dicen de que es una herejía. Hablar de la TUC es una herejía. ¿Sabe qué es la última generación? Antes de que Cristo venga por segunda vez y antes de que se cierre la puerta de la gracia, Dios tendrá en esta tierra una generación que reflejará plenamente el carácter de Cristo y habrá vencido el pecado. Ellos le llaman que esto es herejía. ¿Es herejía decir eso? ¿Es herejía decir eso? Que Dios tendrá en esta tierra a una generación que habrá vencido el pecado como Cristo lo hizo. ¿Es de herejía decir eso? No, eso no es herejía. ¿Cómo se le llama a ese remanente, a esa última generación que reflejará plenamente el carácter de Cristo y habrá vencido el pecado antes de cierre la puerta de la gracia? ¿Cómo se le llama en Apocalipsis? ¿Sabe que el diablo quiere que creamos de que vamos a estar pecando hasta que Cristo venga? ¿Cuándo se habrá vencido el pecado? Antes de que cierre la ¿qué? La puerta de la gracia. Porque si creemos de que vamos a estar pecando hasta que Cristo venga, ¿dónde se van a meter pecados si el santuario no estará funcionando? Cristo habrá salido del santuario. Mire cómo esta doctrina del pecado original, cómo ataca toda nuestra creencia. Y muchos hermanos no se dan cuenta que esa doctrina es una doctrina diabólica. O sea, lo está corrompiendo con un evangelio tuerto. Hermanos, en Apocalipsis a esta generación se le llaman los 144,000. Seamos sinceros. Usted ha encontrado algún pasaje bíblico, quiero que me lo demuestre, yo acepto que me corría. ¿Usted ha encontrado algún pasaje bíblico donde diga que vamos a estar pecando hasta que Cristo venga? ¿O que los 144,000 tendrán ahí un pecadito oculto porque no lo habrán podido vencer?
doctrina diabólica del pecado original. Noten cómo dice el Espíritu de Profecía en Patriarcas y Profeta, página 67, párrafo 4. Pregunto, aparte de Cristo, ¿hubo en esta tierra hombres que también vencieron el pecado y vivieron una vida santa en esta tierra? Mencióneme uno. Mencióneme uno. Juan el Bautista. Otro. Que vivieron una vida santa igual como Cristo. Mencióneme otro. José, Daniel. No se menciona ningún pecado de ellos. Pero saben, hermanos, que Elena de White habla de un profeta en específico. Saben de que Elena de White habla de un profeta en específico que es una tipología de los 144,000. ¿Saben quién es ese profeta? Se le conoce como séptimo desde Adán. Un hombre que en esta tierra vivió una vida santa en medio de una generación corrompida antes que viniese el diluvio. ¿Cómo estaba la gente antes del diluvio? Corrompida, llena de violencia y maldad. Por eso viene el diluvio, para ponerle fin al pecado. Pero sabe de que antes del diluvio hubo un profeta que caminó con Dios 300 años. ¿Y por qué Dios se lo llevó? ¿Por qué Dios se llevó a Enoc? Porque caminó con Dios. ¿Y qué es caminar? ¿Qué es caminar? ¿Saben de que la expresión caminar con Dios, la expresión en la Biblia caminar o andar con Dios, es un modismo para hablar de vivir en obediencia a la ley de Dios? ¿Quieren que se lo demuestre? Salmo 119, versículo 1. Salmo 119, versículo 1. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan ¿qué? En la ley de Jehová. O sea que Enoc, cuando dice caminó con Dios, es que anduvo ¿qué? En perfecta armonía con la ley de Jehová. Dice que caminó con Dios y Dios se lo llevó. Ahora, noten cómo Elena de White habla en esta cita. Patriarcas y Profeta, página 67, párrafo 4. Por la fe no fue traspuesto para no ver la muerte, y no fue hallado, porque le traspuso Dios. ¿Sabe qué es transportar o qué es traspuso? Es quitar una cosa y pasarla para otro lugar. Según el Espíritu de Profecía, los que han leído, ¿dónde está Enoc en este momento? La Biblia no dice que fue llevado para el cielo, dice que fue traspuesto. ¿Pero para dónde fue traspuesto? ¿Saben qué es lo que dice el Espíritu de Profecía? Elena de White vio a Enoc ¿a dónde? Eso está en Primeros Escritos. Dice que en una visión Elena de White vio a Enoc en un mundo de las 7 lunas. Enoc está en los mundos, anda en los otros mundos no caídos. Enoc. Y dice el Espíritu de Profecía que encontró a Enoc, y dice que al anciano Enoc andaba de paseo en los otros mundos no caídos. Fue traspuesto Enoc. Y aquí dice: y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. En medio de un mundo condenado por la destrucción por su iniquidad, Enoc pasó su vida en tan íntima comunión con Dios. Eso mismo hizo Cristo, que pasaba una íntima comunión con el Padre. Sí. O sea que para poder vencer, ¿qué tenemos que hacer?
pasar en íntima comunión con Dios. Y aquí dice que Enoc pasó en íntima comunión con Dios, que no se le permitió caer bajo el poder de la muerte. O sea que Enoc no murió, fue llevado vivo. ¿Saben? Cuando yo escucho estos temas, paso diariamente 6 horas estudiando. Y ustedes, los hermanos, me preguntan, ¿y cómo hace para trabajar? También trabajo. Yo no soy pastor, tengo que rebuscarme para sobrevivir. Y yo les digo a los hermanos, tengo que rebuscarme, yo hago mi tiempo, porque cuando a alguien le gusta, tiene que apartar tiempo. 6 horas diario estudiando la Biblia. Y hay hermanos que a los 15 minutos ya están roncando en las bancas, solamente les hace falta traer la hamaca y la cama. Noten cómo termina la cita. El piadoso carácter de este profeta representa el estado de santidad que deben alcanzar todos. Recordemos, hermanos, de que yo doy clases de Biblia y el tema lo amerita. Necesito que esto quede claro, por eso es que quiero terminar con esto. Elena de White en esta cita dice: el piadoso carácter de este profeta representa el estado de santidad que deben alcanzar todos los que serán redimidos de entre los de la tierra. Y cita ella Apocalipsis 14:3. ¿De quién está hablando? De los 144,000. O sea, ella está usando el carácter de Enoc para hablar de los 144,000. El estado de santidad deben de alcanzar la última generación. Saben de que Enoc es un símbolo de Cristo. ¿Han escuchado ustedes una doctrina que se dice: hermanos, nadie puede obedecer los mandamientos, solamente Cristo lo hizo? ¿Cuántos han escuchado esa frase? Nadie puede obedecer la ley. Es una frase diabólica. Noten cómo dice el siguiente párrafo, allí mismo en la cita de Patriarcas y Profetas, página 67. Satanás procuraba inculcar a los hombres que era imposible obedecer los estatutos divinos. En el caso de Enoc, a los hombres se les demostró que se puede obedecer la ley de Dios, que aún viviendo entre pecadores corruptos, podían, mediante la gracia de Dios, resistir la tentación y llegar a ser puros y santos. Ahora, vámonos a los 144,000. ¿Dónde encontramos en la Biblia los 144,000? En Apocalipsis. Hay 2 capítulos, capítulo 7 de Apocalipsis y capítulo 14, que se mencionan explícitamente. Pero vámonos a Apocalipsis 14. Apocalipsis 14, versículo 1. Noten, aquí Juan ve a los 144,000, ¿dónde los ve? En el monte de Sión, o sea que en el cielo los ve. La pregunta es ¿cómo llegaron? ¿Cómo llegaron allí? ¿Verdad que agarraron un proyectil, un misil de esos de la NASA? ¿Cómo llegaron al cielo? Según el contexto, Juan explica que fue porque este remanente aceptó cuáles mensajes. ¿Cuáles mensajes encontramos en el capítulo 14 de Apocalipsis? ¿Los mensajes de qué? De los 3 ángeles. El contexto lo dice. O sea que ahora Juan ve a este remanente en el monte de Sión, que sería ¿dónde? En el cielo, el trono de Dios. Después miré y aquí el Cordero, que estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000, que tenían el nombre de él y de su padre escrito ¿dónde? En su frente. O sea que tenían un tatuaje. ¿Verdad que se habían hecho un tatuaje? ¿Qué simboliza? Tenían el nombre de Dios en su frente. Tenían el carácter. La frente es símbolo de intelecto, carácter. ¿Cuál es el carácter de Dios? Amor, justicia, santidad. Ahora, veamos las características de los 144,000. Versículo 4 y 5. Apocalipsis 14, versículo 4 al 5. Noten cómo se describe los 144,000. Estos son los que no se contaminaron ¿con qué?
O sea que solamente hombres van a formar los 144,000, va que ninguna mujer. Y por lo que veo no se casaron, o sea, eran solteros. Así lo interpretan los testigos de Jehová y los católicos, porque son indoctos de profecía bíblica. Esto es lenguaje simbólico. Cuando la Biblia dice no se contaminaron con mujeres, ¿qué simboliza en profecía apocalíptica mujeres? Simboliza las iglesias apóstatas. O sea, este remanente no se contaminó con las falsas doctrinas de la ramera Babilonia. Y dice, noten, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallado ¿qué? Mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Lo mismo que se usa para Cristo, son sin manchas. O sea, se mantuvieron moralmente puros en este mundo, son sin mancha. Pregunto, ¿será que los 144,000 van a estar pecando hasta que Cristo venga? Mire, en la iglesia se está levantando una gran división. Nos hemos dividido con esta doctrina. Y esta falsa doctrina del pecado original está tomando auge. ¿Saben de que muchos creen de que predicar esto que he predicado en esta tarde es predicar herejía? Decir de que en Cristo hay poder para vencer. Pero ¿saben, hermanos? En esta tierra habrá una última generación que habrá vencido el pecado y reflejará plenamente el carácter de Cristo. Saben de que hay un salmo que se le conoce como el Salmo de los 144,000. Y con esto voy a terminar. Este es el broche de oro. Salmos capítulo 15, versículo 1 al 5, se le conoce como el Salmo de los 144,000. Noten cómo se dice. ¿Lo tienen conmigo? Salmos capítulo 15, versículo 1 al 5. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? Pregunto, ¿dónde están los 144,000? En Apocalipsis 14. En el monte de Sión. Pero según el Salmos 15, ¿quiénes son los que morarán o habitarán en el santo monte de Dios? Ahora se dan las características. ¿Quiénes son? Miren las características. Miren quiénes son los que van a entrar al tabernáculo, al monte de Sión. Ahora se describe. El que anda en integridad y hace justicia. El que habla la verdad en su corazón. O sea que al cielo no entrará ningún chismoso. Así que, hermanos, hay que pedirle a Dios que dominar la lengua. Porque al cielo van a entrar ¿quiénes? Los que hablan ¿qué? La verdad. Y habla la verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura. Terrible, ¿saben qué es usura? ¿Saben por qué a los prestamistas? En esa bolsa le llama prestamistas a los que prestan dinero y a la gente le cobran grandes intereses. Sabe que en la iglesia no debe de haber eso, hermano. ¿Qué dice la Biblia? Que cuando un hermano tiene necesidad, ¿qué es lo que hay que hacer? Cuando un hermano tiene una necesidad, ¿qué hay que hacer? Ya sea darle o prestarle, pero no cobrarle interés. Y al que se le prestó, ¿qué tiene que hacer? Pagar. Fíjense que Dios condena la usura y también condena al que no paga. Pablo dice, no debáis nada a nadie. Pagar. Si usted debe algo, pague. Y si usted presta, no ande cobrando el interés. Porque ambos son pecado. Y noten, quien su dinero no dio a usura,
ni contra el inocente admite cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Noten, no resbalará jamás. Así que, hermanos, gracias porque permitieron de que su siervo viniese aquí a predicar. Gracias porque yo sé que muchos han aprendido. ¿Cuántos han aprendido? Así que para mí es un privilegio. Queríamos hacer un segmento de preguntas y respuestas, pero lastimosamente ya no hay tiempo. Otra vez será. Así que, hermanos, Dios me los bendiga y hasta la próxima. Hermanos, vamos a orar para darle gracias a Dios por este estudio de su palabra. Así que, hermanos, para mí ha sido un privilegio estar aquí con ustedes. Espero que a la próxima podamos verlos otra vez. Y si no los vemos aquí en esta tierra, nos vamos a ver en la patria celestial. ¿Cuántos creen eso? Así que vamos a venir de rodillas. Oremos. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias por este estudio de tu palabra. Nos hemos dado cuenta de que el pecado es la creación de la ley. No es ningún estado y ninguna condición, sino que es una elección que se decide en la mente. Bendice a tu pueblo, Señor, que cada día podamos depender de ti para que podamos vencer en nuestras luchas y nuestras debilidades. Oramos por la iglesia de la Esperanza en Jalapa. Bendice a sus líderes, bendice a todos los hermanos de esta iglesia. Gracias, Padre, porque aún hay pueblo que estos temas los aprecia. Y gracias, Señor, porque estuviste con nosotros y que si es tu voluntad, vamos a podernos ver otra vez con los hermanos en este lugar. Te lo agradecemos y lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, Dios me los bendiga y pasen una feliz semana.